Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a las jornadas educativas Salud, Seguridad Industrial y Emergencias 2021. Somos el Centro de Capacitación Multidisciplinaria Integral en la jornada de la sesión número 12. Estas jornadas educativas tienen como objetivo aunar a toda la comunidad de la salud y seguridad, en especial a los participantes, en un proyecto en común que es brindar capacitación de calidad de manera continua. Así, potenciamos la participación entre profesionales de distintos países para lograr una sinergia amplia de nuestros criterios. Bienvenidos sean todos. El día de hoy contamos con la colaboración y participación del doctor José Nolasco, quienes nos estarán hablando de las enfermedades a través de los alimentos. El doctor va a estar con nosotros durante esta sesión de capacitación, dando en cuenta que pues es médico quiropráctico, así como fisioterapeuta especialista en quiropraxia. Cuenta ya con seminarios en quiropraxia y fisioterapia manual y algunos diplomados en masaje terapéutico deportivo por parte de la Universidad Interamericana. Bienvenido, doctor Nolasco. ¿Logra escucharme? Claro que puedo escucharle. ¿Y usted me escucha? ¿Puede Claro escucharme? que sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, a partir de este momento, siendo las 8:04 de la tarde-noche del día sabadito 25, creo que sí estamos en 25, damos iniciada la sesión. Bienvenido, doctor, adelante. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Agradezco a Dios por esta noble oportunidad que me da de poder ayudar a mis semejantes a través de lo que es la salud integral. De igual manera, saludo por este medio a todos los integrantes de este equipo, todos los colegas profesionales que se destacan en las diferentes especialidades de rescate y prevención contra todo tipo de desastres. Muchas gracias, son ustedes muy amables al invitarme y al participar conmigo en esta noble oportunidad. ¿Saben qué? Quiero pedir disculpas con anticipación porque en los programas anteriores no he podido hacer presente. En realidad he estado un poquito ocupado. De hecho, para estar aquí con ustedes en esta hora, tuve que hacer, como dicen en la República Dominicana, ciertos malabares y llegué un poco azorado, pero aquí estamos, gracias a Dios. Entiendo que el propósito de esto es enseñar a la gente cómo prevenir las enfermedades a través de los alimentos y cómo muchos alimentos que nosotros creemos que pudieran ser saludables, llámese vegetales o frutas, dentro de lo que le llaman el vegetarianismo o la comida saludable, muchos de ellos en algunas patologías multiplican las enfermedades que ya tenemos. Bueno, quisiera comenzar con ustedes de una manera muy sencilla, respetando a todos aquellos que tenemos diferentes creencias de la Biblia. En mi caso, por ejemplo, yo creo firmemente en la creación. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y como tal, Salomón escribió, del polvo eres y al polvo serás. Esa partecita del polvo eres y al polvo serás, al principio de mis estudios diplomáticos en la universidad, me dejaron un poquito confundido y comencé a investigar. Aparte de la fisioterapia, la quiropraxia, que es mi especialidad, comencé a investigar el por qué Dios dice que del polvo eres y al polvo serás, perdonándome que ingrese con ustedes de esta manera, digamos que bíblica. Pero mis fundamentos, la mayoría de lo que he aprendido, tanto en anatomía y fisiología, veo que tiene mucha coordinación con lo que la Biblia dice. Y por eso quiero comenzar con esta pequeña introducción para que vean la importancia que hay entre lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que dice la ciencia, que coordinan muy bien. De hecho, más adelante encontré un texto que dice, hijo mío, creo que está en el libro de Tercera de Juan, en el capítulo 1, verso 2, hijo mío,
Dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Me chocó un poquito esta expresión de que la Biblia me pida que tenga salud exactamente así como prospera tu alma. Me puse a investigar profundamente qué relación hay entre la salud y la espiritualidad. Y entre todas las cosas que pude descubrir, encontré que solamente hay dos sistemas. Espero que lo que estén escuchando, me imagino que tienen un poco de conocimiento en lo que respecta a lo que es la anatomía y la fisiología. Porque algunos términos quizás sean un poco difíciles de entender para algunos. Pero si ya hay un conocimiento previo de anatomía y fisiología, será fácil entender todo lo que les voy a explicar a partir desde ya. Entonces, en cuanto a la anatomía y fisiología, y que la salud tiene que ir acorde con la espiritualidad, me encontré con lo que en el cerebro tenemos el sistema nervioso ventral, que funciona desde el cerebro, podemos llamarle hipotálamo, podemos llamarle corteza, los elementos internos del mismo, que descienden de allí hasta la médula espinal. De la médula espinal salen por los orificios de la columna vertebral, llamados nervios pares e impares, que van hacia órganos internos y hacia el sistema periférico del cuerpo. Quizás algunos no entiendan la palabra periférico en este aspecto, no todos, ¿verdad? Vamos a explicar, porque me interesa en gran medida que la expresión que yo pueda tener por esta vía se pueda entender de la manera más sencilla. El sistema periférico o la periferia del cuerpo son las extremidades superiores e inferiores del cuerpo humano, es decir, los brazos y las piernas. A esto se le llama en anatomía o sistema nervioso, sistema periférico. ¿Saben qué? Me di cuenta, hermanos y amigos, colegas, profesionales, que el mundo, en los avances tecnológicos, en los avances de la ciencia que ha tenido, hemos cometido algunos pequeños errores en el vocablo del origen de las palabras. Tengo que retroceder nuevamente, porque aunque me tome un poquito de tiempo con ustedes, es muy importante para mí que entiendan el porqué de todas las cosas. Por ejemplo, todos sabemos que las células bien combinadas forman los aparatos, perdón, las células bien combinadas forman los tejidos del cuerpo. Los tejidos bien combinados forman los órganos y los órganos bien combinados forman los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Es decir, una cosa metabólicamente se va transformando en otra y en otra. Así como también en la digestión y en el sistema metabólico digestivo y el sistema metabólico del cuerpo o de la metabolización de la sangre. Transformaciones constantes. Ahora, estas transformaciones tienen orígenes. Noten que les estoy explicando de la manera más sencilla posible. Espero que esté al alcance del conocimiento de todos ustedes. Por eso les hablé de célula, que es el órgano más diminuto del cuerpo. Luego viene el tejido, luego viene el órgano, luego vienen los aparatos o sistemas del cuerpo humano. Y todos los tejidos, aparatos y sistemas del cuerpo humano funcionan con dos sistemas nada más. Sistema vascular y sistema nervioso. Es decir, como les decía al principio, solamente he descubierto que hay dos sistemas. Escuchen bien porque algunos tal vez se va a sorprender con lo que voy a decir ahora. Solo hay dos sistemas que cuando se ensucian o se dañan, producen todas las enfermedades que hoy conocemos en el mundo entero. Y usted dirá, wow,
Solo 2 sistemas, habiendo tantos sistemas en el cuerpo humano. Ahora les digo, primer sistema, el sistema vascular o la vasculación, vasodilatación o también se le llama circulación, para dar los detalles bien claros y que se entienda. Y el otro es el sistema nervioso. Yo sé que para los buenos entendedores con estas palabras está bastante. ¿Por qué? Porque si el sistema vascular se ensucia, lo que la gente le llama en medicina, tiene muchos desechos metabólicos sanguíneos, también se le llama, para simplificarlo un poco, sangre sucia, también se le llama sangre impura. Si el sistema vascular se ensucia, ¿qué órgano no puede ser afectado? ¿Qué sistema no puede ser afectado si la sangre está impura? Cualquier sistema. Por esto es uno de los primeros sistemas que si se ensucian, cualquiera de las enfermedades que andan puede afectar fácilmente. Porque ahí depende de lo que nosotros conocemos que es el sistema autónomo vegetativo, que también se le llama defensa o sistema inmune. Cuando está sucio por desechos metabólicos sanguíneos, entre otras, tiende a afectar o a ensuciar o a enfermar cualquier órgano y cualquier sistema del cuerpo humano en todas las patologías que conocemos a nivel mundial. Este es uno de ellos. El segundo, ya lo mencioné, que es el sistema nervioso. ¿Cómo funciona la sangre si el sistema nervioso no funcionara? ¿Qué órgano pudiera funcionar si el sistema nervioso estuviera dañado, estuviera bloqueado o tuviera alguna serie de neuropatía? Porque dentro de las neuropatías es que vienen muchas enfermedades psicosomáticas. Y como ya ustedes saben, se conoce en medicina que el 85% de las enfermedades parecen ser psicosomáticas. Bien, entendiendo esto bien, vamos al origen principal de todas las cosas. La mayoría de los nutriólogos, nutricionistas, endocrinólogos o entre otros, respetando, ¿verdad?, su manera de proceder ante la naturaleza. Escúchenme bien, por favor, queridos amigos y hermanos que me están escuchando. Respetando el proceder de todo médico según las profesiones que acabo de mencionar. Respetando cada una de sus formas de tratar al paciente, tenemos que tener algo muy en claro. Y es que todo ser humano es lo que come, digiere y no elimina. Repito, escuchen bien, por favor. Nosotros somos lo que comemos, digerimos y no eliminamos. Por si alguno de ustedes quiero ser lo más sencillo posible para que el que menos conocimiento tenga de anatomía y fisiología pueda entenderlo mejor. Cuando hablamos de lo que comemos, digerimos y no eliminamos, vamos a comentar con lo de la comida. No es el tema, pero para llegar a entender el proceso de las enfermedades a través de los alimentos, hay muchos detalles que tenemos que organizar para entender cómo funciona el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es autónomo, tiene autonomía de funcionar, tanto interna como externamente. De manera que lo que uno come está de más que yo le diga que tenemos que comer saludable, que depende de lo que comamos, pues tendremos buena salud o mala salud. Ahora, digerimos. En la palabra digerimos, no todos digerimos. Hay muchos alimentos que no son asimilables al metabolismo digestivo. De esto vamos a hablar más adelante. Pero quiero primero darle los detalles de por qué necesitamos entender cómo funciona el cuerpo, antes de decir el por qué los alimentos no se enferman. Y finalmente, no eliminamos. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar? Comemos, digerimos y no eliminamos. O sea que tenemos que eliminar algo, por supuesto. Porque desde que usted entra a la boca, su ingesta, luego pasa al estómago, se metaboliza al duodeno y en el intestino se convierte en sangre. Pero finalmente el desecho, el bagazo, por así decirlo,
el residuo, lo que queda, tiene que ser expulsado por el intestino grueso o descendente. Entonces, esta es la razón, o vamos a decir la forma sencilla, de una manera simplificada. Comemos, digerimos, tenemos que eliminar, pero si no eliminamos, ¿qué va a pasar? Imagínense ustedes que la gente no vaya al baño a evacuar, o que vaya cada 3 o 4 días, cuando por cada comida debe haber una evacuación. ¿Usted sabía eso? Claro, la naturaleza misma tiene que desechar por cada ingesta, es decir, desayuno, comida y cena. Al día siguiente debemos ir al baño 3 veces al día. Sin embargo, mayoría va 1, si acaso 2, y en algunos casos 3 y 4 veces a la semana. O sea que ya el cuerpo está comenzando a no proceder de la manera bionatural, autónoma, porque por cada ingesta automáticamente tiene que haber un desecho. Por ejemplo, al igual que la sangre, hermanos y amigos, lo que les estoy poniendo ahora son ejemplos sencillos de anatomía, fisiología y cómo funciona el cuerpo humano antes de estar en los detalles de por qué lo que comemos muchas veces nos enferma. Decía que, por ejemplo, en la sangre, el sistema funcional de la sangre normal es el siguiente: la transportación de oxígeno, dióxido de carbono, sustancias nutritivas y finalmente desechos. Los desechos metabólicos sanguíneos tienen que ser desechados. Las impurezas sanguíneas tienen que ser desechadas por varios de los sistemas: el sistema respiratorio, el sistema linfático, el sistema urinario, etcétera, etcétera. Según la sangre va desechando impurezas, salen no solamente por la materia fecal, salen por el sudor, salen por la orina, etcétera, etcétera. Tenemos que desechar cada día los desechos metabólicos sanguíneos que comemos, que se convierten en sangre impura. Bien, mis queridos amigos y hermanos, entendiendo esta partecita simple, que ojalá la hayan entendido, porque de no entenderla, entonces algunas cosas que voy a hablar en lo adelante será un poquito complicado para alguno de vosotros. Pero con la ayuda de Dios, que es el que nos ha dado la sabiduría, el Padre Eterno fue el que creó este cuerpo humano el día de la creación, que le permitió entonces a nuestros antepasados comenzar lo que hoy conocemos, el estudio de la anatomía y la fisiología. Y todo aquel que tiene deseo de conocer de salud, que le interesa, que entiende que es vital saber de salud, tiene que conocer cómo funciona el cuerpo humano. Esto fue lo que a mí, por la gracia de Dios, me ha ayudado a poder hablar con claridad. Voy a decirlo de esta forma, perdonándome algunas expresiones que voy a usar aquí. Aclarar las falsedades que muchos de nuestros profesionales en la salud dicen que debemos comer o cómo debemos comer. Pero por eso les voy a explicar con lujo de detalle, aparte de la pequeñita plataforma que le puse ahora en estos momentos a ustedes, tengo que ponerle otra plataforma más elevada para que entiendan que realmente nosotros somos los que comemos, digerimos y no eliminamos. A pesar de que nos mandan a ingerir alimentos que cuando se metabolizan, desafortunadamente, se convierten en desechos metabólicos sanguíneos. Y los desechos metabólicos sanguíneos, temprano más que tarde, o tarde más que temprano, van a dejar su efecto secundario. Bien, detengámonos allí. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a darle un nuevo origen a esto. Lo primero que quiero comentar con ustedes, antes de comenzar a entrar en detalle, después de esta primera plataforma que les expresé de lo que es el cuerpo, de dónde proviene, cómo funciona, que son funciones y simplificaciones sencillas que cualquier ser humano puede entender. Entonces necesitamos irnos ahora a la sociedad.
Nosotros necesitamos saber cómo está la sociedad a nivel mundial para que entonces podamos entender qué ha ido transcurriendo en el paso del tiempo que el poderoso Dios le ha dado en las manos de los seres humanos como gobierno, como instituciones, como educación o sistema educativo, entre otras cosas. El primer ejemplo es el siguiente. Escuchen bien. Todas las palabras tienen un origen de ser. Como les dije anterior a lo que les estoy diciendo ahora. Dios le permitió al hombre descubrir la anatomía y fisiología. Yo sé que lo que voy a decir ahora la mayoría lo saben, pero anatomía es el estudio o la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano. A esto se le llama anatomía. Y la fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. A sabienda de esto, vamos a irnos al origen de todas las cosas, agradeciéndoles de antemano el tiempo que me han dado, porque para beneficio de ustedes, por la gracia de Dios, estoy aquí para hablarle algunas cosas que algunos de ustedes se va a sorprender, pero estoy aquí para decir la verdad. Bien. En la antigüedad, cuando comenzó el estudio de la anatomía y fisiología, fue en Egipto. Todas las palabras que hoy conocemos, alopatía, médicos alópatas, neuropatía, osteopatía, todas estas palabras son palabras griegas que descienden del idioma griego de Egipto. De manera que vamos a comenzar analizando las palabras, porque todas las palabras, no solamente las médicas, sino también las palabras que usamos en nuestro diario vivir a través de la ciencia que nos ha manejado las interpretaciones de las cosas que no son real a la hora de una investigación profunda. Voy a decir por qué. Es más, les voy a poner un ejemplo más sencillo todavía, porque mientras más sencillez yo aplico en esto, ustedes podrán entender mejor. Vámonos, antes de entrar en la anatomía y fisiología, vámonos a la ciencia de la oratoria o la palabra, el lenguaje, que es lo que uno comienza a estudiar en la primaria, el lenguaje. Vámonos a, por ejemplo, dentro del lenguaje, a la gramática de las palabras. Por ejemplo, una palabra, vamos a buscar una palabra que tenga acción y movimiento. Aquí voy. Que sea sinónimo de verbo. Verbo implica acción y movimiento. Por lo tanto, vamos a buscar la palabra salir. Yo salgo para la escuela, salgo para el trabajo. La palabra salir, de moverse, porque cada vez que uno sale, eso implica movimiento. Es una palabra que desciende del, o que tiene como sinónimo el verbo, porque amerita acción y movimiento. Eso es para que ustedes vean que las palabras, aunque tienen origen, muchas de ellas no les han dado interpretaciones que no son reales. Escuchen bien, por favor, y analicen los estudiosos que me están mirando en este momento, si es verdad o no, porque les voy a decir con toda humildad y certeza. Bien. La palabra salir implica acción y movimiento. Bueno, me acordé de algo ahora mismo, y es que también la gente dice salí en televisión, salí en las noticias. Ya este es un dialecto que usamos para hacernos entender que estuvimos en la televisión o estuvimos en una cámara. Usamos el verbo salir, que no le pertenece a esta parte, pero ya es un dialecto nuestro, salir en la televisión. Ya no implica acción y movimiento, aunque mientras estás en la televisión, algo haces en la televisión. Mientras estás en un programa, algo haces en el programa que también implica acción y movimiento. Pero vamos a seguir con la palabra salir. Es más, si yo estuviera con ustedes ahora mismo, presente, sacara, bueno, aquí en Colombia, donde estoy dominicano, de la República Dominicana, pero ahora estoy en Colombia, vamos a decir 100,000 pesos colombianos, que en República Dominicana es
cerca de 800 o tal vez 1000 pesos, no recuerdo ahora. Más o menos evaluando el valor. Si yo tuviera frente a ustedes, sacaría 100,000 pesos colombianos para que me respondan una pregunta. Y si me la demuestran, les regalaría los 100,000 pesos colombianos. Vamos a comentar de esta manera. Decía que la palabra salir implica acción y movimiento, ¿verdad? Correcto. O sea que cuando se habla de salir es porque vamos a accionar. ¿Quién de ustedes puede demostrarme? No necesito que me respondan ahora mismo, pero piénsenlo. Que el sol sale. Teológica, astrológica o astronómicamente. Nadie puede demostrar, ni siquiera ecológicamente, puede demostrar que el sol sale, porque el sol no sale. El sol no tiene acción y movimiento, no se traslada a ningún lugar. ¿Están notando? Y ya, la categoría de enseñanza educativa que tenemos dice que el sol sale de un lado y se oculta del otro. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, aquí todavía no he podido medirme con el tiempo, pero en República Dominicana el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Pero en realidad el sol nunca sale. El sol es un satélite estático. La Tierra es la que gira alrededor del sol y con los dos movimientos de la Tierra llamados traslación y rotación es que se puede ver como si el sol se moviera de un lado hacia el otro. Pero categóricamente, científicamente, no, vamos a obviar la ciencia. Naturalmente, el sol no sale a ningún lugar. El sol no se mueve de ahí. Esto es para que vayan comenzando a entender las demás cosas que les voy a decir en lo adelante. Y se darán cuenta que la naturaleza misma ha sido mal manejada, no solo por el sistema educativo, sino por la ciencia, especialmente la ciencia médica. Por eso quiero aclarar estas cosas con toda humildad. Con la esperanza de que todos ustedes, por amor a nuestro Padre Celestial, podamos entender que Dios fue que creó el cuerpo humano y estableció leyes específicas para que el hombre se rija por ellas. Esta es una de ellas. Ya sabemos que el sol no sale. El sol siempre ha estado estático. La Tierra gira alrededor del sol con dos movimientos llamados traslación y rotación. Bien. Otra palabra. Vamos a ir deduciendo palabra por palabra poco a poco. Voy a usar palabras sociales y palabras de anatomía y fisiología hasta que pueda dar en el punto donde quiero que ustedes entiendan. Señores, todo esto es antes de explicar el por qué algunos de los alimentos nos enferman. Pero si no entendemos lo que les estoy explicando ahora de los cambios que han habido, no solamente en los orígenes de las palabras, sino también en el significado de la misma, que te los explicaré más adelante, en el significado de la misma, verán o entenderán que muchas cosas han sido trastornadas en el vocabulario médico científico. ¿Cuántos de ustedes no sabían que el sol no salía? Si todos los días dicen el sol sale. Salió el sol, se ocultó el sol. Y ahora el doctor Nolasco viene a decirle que el sol no sale. ¿Cómo se explica? Bueno, ya se los expliqué. Para que el sol salga tiene que haber acción y movimiento de la palabra o descendiente de la palabra verbo. Pero sabemos que realmente el sol no sale. El sol está estático. Oh, verdad. Por cierto. Nunca lo había visto así, pero es una realidad. Continuemos con la palabra. Vamos a otra palabra médica. Vamos ahí entre lo social y lo médico, para que vayamos entendiendo. Miren, perdónenme que tenga que ponerle todos estos ejemplos, pero no hay nada mejor que hablar con la realidad de la vida. La naturaleza misma habla de cómo funciona a nivel ecológico, a nivel... Okay.
Perdonen que haya hecho un poco de silencio, escuché un ruido dentro del programa y no sé qué haya sucedido, pero voy a continuar. A nivel ecológico, a nivel psicológico, a nivel social y hasta a nivel ecuménico. Tantas palabras que han sido cambiadas. Vámonos con la parte psicológica, neurológica. Claro, en este caso la palabra está bien pronunciada, pero al salir a la calle, ustedes saben, todos conocen la historia, que cuando uno hace un comentario y ese comentario sigue más adelante, cuando llega a la séptima, décima o no sé yo cuántas personas, el comentario no llega igual, llega deformado. Lo mismo ha pasado con esta palabra que les voy a mencionar. Pero antes de mencionarle la palabra neurológica, uno de los elementos internos del cerebro, se la voy a mencionar como la gente mayormente la denomina en las calles, en los barrios, en las ciudades. En algún momento las personas como que se distraen mientras alguien les está hablando algo. Pero la persona está como pensando lejos. Y alguien se le acerca y le dice, oye, y le pasa la mano por la cara y le dice, estás en el limbo. La palabra limbo es una expresión también derivada del cerebro, de un órgano que está en el cerebro, la cual se llama limbi. Me explico. Ahora, ¿por qué a las personas se le dice, estás en el limbo? Como que no estás aquí, estás en el más allá. Usan la interpretación limbo. ¿Por qué la interpretación limbo? Muy bien. En el cerebro, este órgano, la cual se mal traduce en las calles como limbo, se llama limbi. El limbi es un órgano en el cual la función que hace en el cerebro es, ahí aterrizan, a ese órgano aterrizan, es como en electricidad se llama como una descarga. Hay algo que lo usan como para descargar la electricidad, no recuerdo cómo se llama. Es como un pararrayo. Y cuando el rayo sale, el pararrayo lo absorbe. Así mismo pasa con ese órgano llamado limbi, que ese órgano llamado limbi absorbe las emociones del cuerpo humano, buenas emociones y malas emociones. Es decir, para simplificar, aquí voy. Si usted tiene una alegría desmedida, usted está sobrealegre, ese órgano, esa alegría se descarga en ese órgano. Y el limbi siente esa alegría con mucha densidad porque se descarga ahí. De igual manera, si usted está muy triste, acongojado, apesadumbrado, abatido, digamos que también asustado, esta sensación también se descarga en el órgano llamado limbi. Ahora bien, si es un órgano que recibe descargas buenas y malas, ¿por qué a la gente que está en el más allá se le dice, oye, estás en el limbo? Ahora les voy a explicar el por qué, para que ustedes vean cómo ha sido mal traducida la palabra, pero que en cierto aspecto tiene lógica. Aquí voy. El limbi, cuando usted está muy alegre, que él recibe esa descarga de alegría, él no sabe por qué está alegre. Él solo recibe la descarga. Alegre la recibe. Pero él no sabe por qué está alegre. De igual manera, ese órgano llamado limbi, cuando usted está triste, recibe una mala noticia, está pesadumbrado, el órgano también recibe esa descarga de pesadumbre, de tristeza, de amargura. Pero él no sabe por qué está amargado, entristecido o asustado. Porque el limbi no tiene la capacidad de discernir por qué está alegre o por qué está triste. Es solo un órgano de descarga emocional o sensacional. Y como él no sabe por qué está alegre ni por qué está triste, es la razón por la cual a las personas que no saben si están aquí o si están allá le dicen, oye, estás en el limbo. Pero aún los que la mencionan no saben realmente el significado de la palabra limbo. Pero para que ustedes vean
tiene lógica. El indio no sabe por qué está alegre ni triste, y el que se va pensando lejos y le están hablando no se está dando cuenta en el momento de lo que le están diciendo, porque está, como quien dice, en el más allá. Una vez más, aparte de salir y que el sol no sale, pueden ver que otra de las palabras mal pronunciadas de boca en boca tienen lógica, pero la gente desconoce la palabra, desconoce el origen de las palabras. Y mis queridos amigos y hermanos, esta es la razón por la cual yo me he empeñado en descubrir las razones de por qué nos enfermamos. Las razones de por qué aún usando nuestros medicamentos que nuestros médicos nos recomiendan, farmacéuticos y no farmacéuticos, muchas veces la enfermedad permanece. O vamos a decir, no nos sanamos. Malas interpretaciones funcionales. Repito, malas expresiones funcionales, porque no funcionan así como nos dicen. Vamos ahora a entrar en otro detalle social. Por eso les dije que les voy a dar varias palabras. Si comienzo en lleno a explicarles por qué nos enfermamos, van a querer preguntarme. Y hasta donde yo sepa, aquí no hay sesión de preguntas y respuestas, no me avisar. Por eso no voy a continuar con el tema. De todos modos, mi número telefónico creo que está al alcance de la persona que me ingresó en este grupo de profesionales, y pueden, para comunicarse conmigo, pues pueden hacerlo a través de esas personas y pueden conseguir mi número telefónico. Pero vamos a continuar para no salirnos del tema tan importante de por qué nos enferman lo que comemos, aun sean vegetales, aun sean las mismas dietas que nos dieron, muchas veces nos pueden enfermar. Hay una palabra en medicina muy conocida por la mayoría de los profesionales médicos, que es la siguiente. 2 más 2 en medicina nunca serán 4. Usted dirá, ¿cómo? Claro, todo médico profesional sabe que en medicina 2 más 2 no son 4. Entonces, ¿cuántos son? ¿Verdad que es un poco extraño? Pero yo tengo la esperanza que los profesionales que están aquí en salud me están escuchando, mantengan el ritmo de la pedagogía a nivel de metodología para maestros en cuanto a la anatomía y fisiología se refiere. Eso es fácil de entender. De manera que, si volvemos a lo que estamos explicando de las palabras, vamos a buscar una palabra social. Vamos a dar una palabra social y una palabra anatómica y fisiológica. Ya dimos una social, una anatómica, vámonos con otra social. Otra palabra social muy, pero muy mal interpretada. Es la palabra, bueno, no sé si en todos los países se usa esa palabra. En República Dominicana o Latinoamérica, más del 80% debe conocer esa palabra, que es la palabra pariguayo. Un pariguayo, hasta donde se nos enseñó nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas, es una persona como estúpida, que se deja engañar fácilmente, que no tiene la habilidad de pensar por sí mismo y se deja engañar de cualquier persona. Se deja hasta burlar de cualquier persona, es burlado. A esto se le llama un pariguayo. También se usa esta palabra en el caso de un hombre que tiene miedo, o un joven que tiene miedo a lanzarse a la persona que le gusta, que ama, le tiene miedo. Le dicen, tú si eres pariguayo, lánzate. Sin embargo, esta es otra palabra también mal pronunciada. Bueno, es una pronunciación de un dialecto derivado del inglés, pero está mal pronunciada. El origen de la palabra pariguayo en su idioma original es el pariwash, que quiere decir observadores de fiestas. En la antigüedad, los americanos hacían unas fiestas. Lo que no puedo recordar en la historia, si es en el tiempo de la guerra, ahí estoy un poco perdido. Pero hacían unas fiestas en la cual no dejaban entrar a todo el mundo, especialmente a los de la raza negra. Eso era en la antigüedad. Sin embargo, los de la raza negra
Parece que esos lugares donde los americanos hacían las fiestas no era su propia tierra, eran como aldeas. Y las aldeas tenían ciertas brechas fuera de la casa, donde tú podías acercar tu ojo y brechar desde afuera lo que estaba pasando adentro. El americano que estaba dentro, disfrutando su fiesta, pues cuando veía que los de afuera estaban observando las fiestas, se reían, ja, 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 y decían, look the party wash, que quiere decir, mira a los observadores de la fiesta, porque los que estaban afuera estaban observando, que es wash, the party o the party, que es la fiesta, observadores de fiesta, pero al burlarse de ellos, porque estaban observando la fiesta, esta palabra party wash se ha malinterpretado hasta el día de hoy como pariguayo, una persona estúpida en la cual nos podemos burlar de él, se le puede engañar fácilmente. Otra palabra más cuyo significado dicta de la realidad del origen de la palabra. Y lo que quiere decir es observadores de fiesta. No tiene nada que ver con una persona estúpida, una persona poca dotada a nivel social, no a nivel académico. Porque una cosa es dotado académicamente y otra cosa es dotado socialmente. La sociedad envuelve todo tipo de nacionalidad, incluyendo barrios, en Sánchez, la alta sociedad y la baja sociedad. Por esto tenemos que aprender a diferenciar entre una y otra cosa. De manera que otra palabra más, y que ya con esta voy a entrar en el plano de anatomía y fisiología directa, comentando con la palabra medicina, que también ha sido mal interpretada. Por eso les dije al principio de toda esta conversación, algunos de ustedes se van a sorprender con las cosas que les voy a decir. Pero por la gracia de Dios estoy aquí para decir, como dicen en los jurados o los juicios, cortes, juro decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y para eso estamos. Y después que salgamos de esta partecita, entonces entraremos en materia de detalles de por qué las enfermedades, los alimentos aparentemente saludables también nos enferman. Claro está, hablaré esto en base a la fisiología estructural que conozco del sistema metabólico digestivo, desde la boca al estómago y del estómago a la sangre, y de la sangre a los órganos internos, incluyendo el sistema periférico, como ya le mencioné anteriormente. Periferia, en la estructura del cuerpo humano, son las extremidades superiores e inferiores del cuerpo humano, incluyendo la columna vertebral. Pero llévenme suave, por ahí vamos. Bien. Decía que iba a mencionar otra palabra médica para entender por qué se nos han distorsionado algunas cosas que no es realmente lo que quiere decir en todo su aspecto la palabra. Tenemos la palabra, prepárense, alopatía. Alopatía. Bueno, el profesional que me está escuchando sabe en Latinoamérica que alopatía es la ciencia médica llamada medicina convencional. A esto se le llama alopatía. Y como les dije antes, todas las palabras médicas, anatómicas, fisiológicas, clínicas, descienden del griego, donde fue que por primera vez la gente comenzaron a abrir los cuerpos en Egipto para ver qué había dentro. Y con el tiempo y la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, hoy existe lo que conocemos como anatomía y fisiología, tanto interna como externa, nombrando hasta la lengua, que es la que usamos para el diálogo interactivo. Le llaman lengua, que está llena de pupilas gustativas para asimilar los gustos desde que nacimos hasta el entonces. De manera que, volviendo atrás, la palabra alopatía es una palabra griega también. Desciende de Egipto, como les dije antes.
Por eso, señores, es importantísimo, muy importante que ustedes conozcan que las palabras tienen un origen y como tienen un origen como tal, tienen un significado. Vamos a explicarles sorprendentemente para algunos de ustedes, porque sé que otros ya a lo mejor lo saben, qué significa la palabra alopatía. Y recuerden que la alopatía es la ciencia internacional médica, lo que conocemos como medicina convencional. Todos los que salimos de la universidad sabemos cómo funciona, pero no todos saben el origen de la palabra alopatía. Es más, estoy dispuesto a pensar que ni el 10% de los médicos alopáticos convencionales conocen realmente el origen de la palabra alopatía. Recuerdo que cuando yo tuve mi primera exposición en República Dominicana de parte de la Universidad Interamericana, en el Salón Bracho del Colegio Médico Dominicano, lo primero que le pregunté a los médicos que estaban ahí, porque en la exposición te permitía hacer preguntas. Yo les pregunté, ¿qué es salud? Y para sorpresa mía, muchos de los médicos que estaban ahí, o algunos, respondieron sentirse bien, no tener enfermedades. La lógica. Y yo quise resumirles a todo ello y decirles, salud es el buen funcionamiento de todos los aparatos, órganos y sistemas del cuerpo humano. ¿Qué más de esto puede ser salud? Nada. Porque si hay un buen funcionamiento en todos los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, no existen patologías. Y después comencé a detallar en qué consiste la patología. Muchos se quedaron sorprendidos y por la gracia de nuestro Padre Celestial fui elegido más adelante para dar clase en uno de los diplomados, a cual participé solamente 2 veces, hasta que pude independizarme por la gracia de Dios y aquí estamos. De manera que la palabra alopatía, como les dije antes, es una traducción del griego al latín. Ahora vamos a decir el significado real de la palabra alopatía. Preparen sus oídos, porque lo que les estoy diciendo es la pura verdad. Es el estudio científico, cronológico, genealógico que tiene que ver con la historia real del lenguaje original y su traducción. La palabra alo del griego traducido al latín significa otros. Repito, alo es sinónimo de otros. Me imagino que algunos tienen que estar escribiéndolo ahora mismo. Espero que sí. Lo pueden buscar. Y patía significa padecimientos. Ahora, unan las palabras. Alopatía es sinónimo de otros padecimientos. Qué extraño. Que una palabra que debe armonizar con la salud, que debe ir acorde con el buen funcionamiento del cuerpo humano, la traducción real sea otros padecimientos. ¿Cómo se explica? Vamos a explicar. Señores, señoras y señores, preparen sus oídos. Ojalá y puedan escucharme con el oído de la humildad y la mansedumbre. Porque yo siempre he dicho que debemos estudiar la medicina o todo tratamiento con el fin de llevar la mejor calidad de salud a nuestros semejantes. Ahora, el que estudia para llenarse los bolsillos de dinero no es un médico por vocación, sino más bien por profesión. Estudié mi profesión para sentarte ahí por 20 minutos, quitarte un dineral por haber hablado contigo y vete a otros padecimientos. Voy a explicar esto ahora. Ahora, el médico vocacional que estudió porque en su corazón, como Cristo Jesús, desea sanar a las personas. Entonces, este es un médico por vocación.
Porque el interés, aparte de que va a recibir dinero para su bienestar, porque obviamente la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero el propósito principal de ese médico es sanar al paciente. Sin embargo, lamento tener que decirlo de esta forma. No sé cuántas personas en los países donde estén me están escuchando, pero esta es la verdad. El funcionamiento alopático social que nos envuelve parecería ser todo lo contrario, parecería a lo que realmente debe llevar el fin de la palabra medicina o alopatía, como así la conocemos, o médico convencional alopático. ¿Por qué alopatía significa otro padecimiento? Esto es una verdad. Porque los mecanismos que usamos para el supuesto bienestar de todas las patologías del mundo se llaman medicina convencional, se le puede llamar pastillas, medicamentos farmacéuticos. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí en Colombia yo me sorprendí la primera vez que fui a una farmacia. Yo pregunto por la farmacia, no recuerdo que fui a conseguir allá. Sé que no era una medicina, era algo que en la farmacia lo venden, pero no era un medicamento. Y cuando llegué a donde me indicaron, veía que decía droguería. Yo dije, droguería. Y me di cuenta que aquí en Colombia la gente está consciente que lo que venden en la farmacia es droga. En República Dominicana, usted va a una farmacia y le dice, esto es una droguería, ¿verdad? A los representantes farmacéuticos y fácilmente le dicen, mire, por favor, salga de aquí. Porque decir en una farmacia en República Dominicana que si eso es una droguería, es una ofensa. Porque cuando se habla de droguería, se habla en República Dominicana, entienden que es la parte ya de los narcotraficantes de droga. Y por eso la palabra droguería en República Dominicana, en una farmacia o en un centro de medicina farmacéutica, es una ofensa. Sin embargo, aquí en Colombia están conscientes. Yo me sorprendí que aquí están conscientes que lo que llevamos a nuestra ingesta es droga procesada, legalizada y finalmente provista para, como solemos decir, sanar enfermedades o producir, vamos a decir, mejoras cuando hay dolencia. Pero ahora nosotros vamos a descubrir ciertas verdades. Y yo sé que muchos de ustedes, de los que me están escuchando, saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por eso les puse los primeros ejemplos sencillos de la naturaleza. Aunque, bueno, me faltaron algunas cositas, sí, pero más adelante se las diré. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? ¿Qué es el cuerpo humano? Célula, tejido, órgano, sistema o aparato. En el metabolismo, la boca, el estómago, el duodeno, el intestino y finalmente la sangre. Sistema nervioso, cerebro, ¿verdad? Hipotálamo, limbi, corteza, entre otros. O sea, un órgano se va conectando con el otro. La sencillez de la anatomía. Ahora bien, voy a explicar por qué la palabra alopatía significa otros padecimientos. Lo primero es que ya usted, querido vamos a decir, querido hermano, querido amigo, sabe que la palabra droga, aunque sea procesada para la salud, es droga. Óigalo, droga. Medicina, sinónimo de droga. Muchos dirán, pero es un poco chocante, pero es con buenos propósitos para la finalidad de limpiar o estimular. Dos cosas hacen la droga. Limpia o estimulan.
¿Sí o no? Claro que sí. Y les voy a explicar el por qué. Escuchen bien. Miren, señoras y señores, damas y caballeros, profesionales que me escuchan, aprendices de salud. Necesito darle todos estos detalles para que entiendan mejor lo que les voy a decir más adelante. Si usted no tiene una plataforma de lo que es el cuerpo, de lo que usted come o de lo que usted consume como medicina, usted nunca sabrá por qué se enferma a pesar de que está tomando el medicamento farmacéutico. Nunca lo va a entender. Y siempre vivirá, perdónenme la palabra, voy a usar una palabra del dialecto, estará en el limbo. Como dije ahorita, estará sin saber por qué se enferma. Ahora, cuando usted comprenda lo que estamos explicando ahora, cómo funciona la naturaleza a nivel bioquímica, bionatural, también podríamos decir biogenética, de igual manera, biomecánica, entonces usted entenderá el por qué somos lo que comemos, digerimos y no eliminamos. Pero voy a continuar, porque hasta ahora, aunque el discurso no fue programado así, pero es la mejor forma que he escogido para que puedan entender mejor lo que les estoy explicando. Cierto escritor llamado Enrique Rambal y también el escritor llamado Braulio Pérez Mas escribieron una expresión muy verdadera. La expresión dice, desdeñar algo es fácil, pero es mucho mejor comprenderlo. Usted puede tener un buen conocimiento del cuerpo humano, sus funciones, sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus patologías, sus traumatologías, todo. Pero si usted no conoce a cabalidad cómo funciona el cuerpo humano, de nada sirve. Entender las razones del cuerpo humano es mucho mejor que conocer anatomía y fisiología simple, porque hay anatomía 1, anatomía 2, hasta la anatomía 9, hasta 10, como pudiera haber. Pero entender el origen de todas las cosas es mucho mejor. Por eso esos grandes escritores escribieron así. Desdeñar algo es fácil, pero es mucho mejor comprenderlo. Por lo tanto, les voy a decir estas cosas para que la comprendan mejor. Volviendo al origen de la palabra alopatía. ¿Y por qué quiero decir otros padecimientos? Cuando usted va a la farmacia o a la droguería, como aquí le llaman, y compra un frasco de cualquier tipo de medicamento, muchos de estos frascos tienen dentro de sí un papelito que cuando usted lo abre, dice efectos secundarios. ¿Verdad que sí? Oh, es obvio que sí. Este medicamento, según el orden, la capacidad bioquímica, en el orden que se está programado para que la persona, según su patología, la use, se le advierte qué tipo de síntomas puede producir. Mareo, por ejemplo, dolor, náusea, son muchos, dependiendo del tipo de medicamento. ¿Cómo es posible que algo que yo estoy usando para que me sane de una patología me va a producir otros tipos de la patología? Ahora entienden por qué es real la interpretación de la palabra alopatía, porque produce otros síntomas secundarios. Muchos no sienten estos síntomas, pero otros sí. Pero el simple hecho, hermanos y amigos que me escuchan, de ser droga es suficiente para entender que puede dañar a largo o a corto plazo o traer un efecto secundario los dos únicos sistemas que le hablé al principio de la conversación. El sistema vascular o el sistema nervioso. Por eso les expliqué anteriormente que cuando uno compra el medicamento, cualquiera que sea, van a salir esos efectos secundarios que van a traer dos cosas: o ensucian la sangre o desequilibran el sistema nervioso a corto o largo plazo. Ejemplo de esto, yo, su servidor, soy testigo personal de eso. Ahora mismo no puedo recordar cuántos años hacen, pero sé que pasan de 15 años. Sí,
estamos entre 15 o 20 años, no mal recuerdo, o no bien. Hacía ejercicio en el gimnasio. Aún lo hago, pero ya no como antes. Antes éramos más jóvenes, ¿verdad? Teníamos más fuerza. De manera que en los ejercicios de sentadillas con la barra para fortalecer las piernas, cuando yo terminaba de hacer el ejercicio el mismo día o al día siguiente, me daba un dolor pélvico en la parte lateral de la ingle, por así decirle, entre el comienzo del muslo y el principio del abdomen bajo. Ustedes entienden esta partecita, le llaman la ingle. Un dolor punzante. Cuando yo no hacía los ejercicios de pierna, pues no sentía nada, pero cuando los hacía, o al mismo día o al día siguiente, el dolor era tan punzante que me privaba a veces. De manera que me sometí a los estudios simples, que ya los médicos conocen que son estudios simples, sonografías pélvicas, y aparecí sin nada. Bueno, luego me sometí a un estudio urográfico, porque quería saber qué era lo que me estaba pasando ahí. Se llama urografía. Antes de la urografía me preguntaron que si yo era alérgico a algún alimento. Y yo recordé que 8 años atrás yo me tomé un yogur, porque antes estaba acostumbrado a tomar yogur 2 o 3 veces a la semana. Y me produjo alergia. Cuando yo le dije esto a los profesionales que estaban ahí, me dijeron, pues en vista de eso, a usted hay que ponerle una medida de contraste, porque a usted le dio alergia a ese yogur. Yo le respondí, pero en 8 años para acá, yo he seguido tomándome mi yogur y no me ha vuelto a dar alergia. A lo que ellos me dijeron, no, como quiera que sea, es por medidas preventivas. Claro, tenía un costo adicional. No sé si era por cobrarme o qué, pero el que quiere salir de su problema tiene que decirle sí, para adelante. Pagué la llamada medida de contraste. Yo recuerdo que cuando me inyectaron eso, bueno, no puedo explicarle lo que sentí, pero esto en el lado izquierdo de la mano, por las venas, me fue subiendo hasta la garganta y de la garganta me bajó hasta el vientre. Era como un escalofrío. Mi cuerpo hasta se engranojó un poquito. En algún momento llegué a pensar que me iba a morir, porque nunca había sentido eso. Y cuando uno se ve así, en el frío, con una bata, y comienza a sentir esto, oye, uno se desespera. Pero uno, como ya venía estudiando, hace muchos años venía estudiando, uno siempre tiene que saber que debe conservar la calma. Conservé la calma, me hice el estudio orográfico, todo salió bien. Lo único que tenía una posible tendonitis pélvica cuando yo hacía los ejercicios. Ahí se contraían algunos ligamentos de la parte pélvica, de los tejidos, y me producía ese dolor punzante de vez en cuando. No era nada grave. Pero gracias a esta pequeña medida de contraste que me injertaron en el torrente sanguíneo por las venas, todos los días de mi vida comenzó a darme alergia. Todos los días de mi vida. Y yo también, con los años, no meses ni semanas, con los años, me fue dando alergia, por ejemplo. Si me dio alergia los primeros 3 años consecutivos, días por día. Los próximos 3 años fue disminuyendo, interdiario, cada 4 días, cada 3 días. Pero estoy hablando, amigos y hermanos, con los años, más de 10 años. Y como ya hace más de 15 años de eso, ahora la alergia me da, bueno, en algunos casos me ha dado cuando estoy dando fisioterapia. Vamos a decir que de cada 10 pacientes, quizás con 2 pacientes me dé un poquito de alergia en la parte interna anterior del codo. Interna anterior del codo. Es decir, es la parte flexible. Cuando uno, los que me están mirando, pone el dedo aquí y flexibiliza, esa es la parte interior. Me salía una pequeña alergia que me comía un poquito. No me comía mucho, una pequeña comezón. Algo bastante resistible. Y cuando hago algún forcejeo o levanto pesa, algún movimiento brusco, entonces me suele dar la alergia un poquito en el cuello y en los brazos. Miren que hace más de 15 años
de ese artefacto llamado medida de contraste, todavía hoy sufro de los efectos secundarios de este artefacto que me injertaron en la sangre. Bueno, gracias a Dios que estoy entre los pacientes en que la vacuna es contraindicada colocarla, porque aún siento alergia. Es contraindicada, gracias a Dios. No tengo que ponerme esto. Bueno, lo que les estoy explicando ahora es para hacerles saber que en realidad las drogas farmacéuticas, temprano más que tarde, señores, dejarán sus efectos secundarios. Ahora, esto no quiere decir que el efecto secundario que deja es para muerte, claro que no. Pero como dice la misma palabra, alopatía, serán otros padecimientos, pequeños o grandes, pero serán otros padecimientos. Comprendiendo esto, vamos a entrar en detalle porque qué bueno que estoy mirando la hora, me queda un tiempo bastante entretenible. Manténganse ahí como están, señores, que esto se pone bueno. Hay cosas más que debo decirles, pero como les dije antes, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Ahora vamos a entrar en los detalles de la comida, pero antes necesito explicar algunas cosas de las llamadas patologías. Necesito con mucha humildad, si ustedes me lo permiten, les prometo que esto no será más del tiempo que me dieron, de ahí no me pasaré. Pero necesito explicarles por qué en la ciencia médica también existen palabras contraindicadas o contraprocesadas en lo que respecta a lo que es el medicamento o la enfermedad y lo que es la palabra que se le han adiestrado a la enfermedad o medicamento. Vamos a comentar, por ejemplo, con la palabra, bueno, creo que esta es la mejor palabra, porque es la enfermedad que está afectando hoy en día el sistema cardiovascular. No sabría qué por ciento de personas decirles ahora mismo, no sabría, que es la llamada ACV, mejor conocida como trombosis o derrame cerebral o parálisis. Pero la palabra abreviada, salida de la medicina internacional, clínica, profesional, es ACV, que quiere decir accidentes cerebrovasculares. Vamos a darle la interpretación humana del dialecto real académico a la historia de la palabra ACV, o mejor dicho, el significado. Vamos a decir qué significa la palabra ACV, accidente cerebrovascular. Y así como en la Biblia comencé a analizar por qué del polvo soy y al polvo seré, y por qué la Biblia desea que yo tenga salud, así como prospera mi alma, de igual manera, quiero explicarles con toda humildad que la palabra ACV es una palabra bien, bueno, vamos a decir, bien formulada, pero mal compuesta. Repito, bien formulada. La formulación es perfecta, pero la composición es incorrecta. A, accidente. C, cerebro. B, vascular. Estamos diciendo que en el cerebro se producen accidentes. Porque primero viene la palabra accidente. ¿Dónde? En el cerebro. Y después en la sangre. ¿Cómo se explica? Vamos a explicar con detalles definidos fisiológicos de la genética a nivel vascular. Vamos a decir, ¿qué es lo que realmente produce la llamada ACV o trombosis o parálisis o derrame cerebral? Vamos a deletrearlo bien y a especificar dónde se produce cada accidente. ¿Por qué se produce el accidente? Y esto es que no es mi área, la neurología, pero me he dedicado a estudiar para entender mejor a nivel anatómico y fisiológico qué es lo que estoy estudiando. Así como estudié y me di cuenta que el sol no sale, sino que es una expresión dialecta nuestra, de igual manera
tenía que entender el porqué de las cosas anatómicas y fisiológicas según sus orígenes y sus funciones. Vamos atrás. ¿Por qué se forma o nos da un ACV llamado trombosis, que es el más conocido? ¿Qué es la trombosis? La trombosis deriva del trombo. Y el trombo es un desecho metabólico sanguíneo que está siendo transportado por las células mejor conocidas como glóbulos blancos para ser desechado o por la orina o a través del mismo drenaje linfático. Buscan la forma, las células glóbulos rojos, de desechar este trombo. Pero ¿qué pasa? Que como el trombo funciona en la vasodilatación, que sube por presión y baja por gravedad, en este caso, cuando las células están transportando este trombo y por alguna razón vascular de sangre impura, se torna lenta la función de la vasodilatación, que es la que sube por presión, mejor conocida como la sistólica. Viene entonces y se aloja en uno de las venas que llevan abastecimiento u oxígeno al cerebro, impidiendo así la transportación libremente del oxígeno o de la vasodilatación al cerebro. Al impedirlo, entonces ya hay un problema en que al cerebro no le está llegando suficiente abastecimiento vascular, o también se le puede denominar como oxígeno al cerebro. El cerebro comienza a entrar en un detalle de emergencia. Entonces, para los que ya conocen de anatomía y fisiología, entra la función del cuerpo que es parte del sistema autónomo vegetativo, defensa o el sistema inmune, pero en este caso es el sistema nervioso parasimpático, que el simpático es aquel que hace de manera voluntaria la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, pero el parasimpático es como la defensa. Cuando algo no puede funcionar, viene el sistema parasimpático, que también se le llama en medicina higienista, se le llama la defensa o la fuerza vital, como también se llama la supervivencia del cuerpo humano, que lucha por sobrevivir a una enfermedad, a un hambre, a cualquier tipo de digamos, de situación en la cual el cuerpo esté pasando y esté a punto de morir o cerca de la muerte. En este caso, hay una obstrucción a nivel cerebral, vascular y de oxigenación. ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático? Bloquea de manera neurovascular una parte vertical u horizontal o general. Vamos a explicar esto. Cuando hablamos de manera vertical, una parte del cuerpo vertical, ya sea la derecha o la izquierda, bloquea esta parte funcional neurovascular. Y cuando hablamos de neurovascular, no es solamente que va a bajar la presión sistólica, no es que va a bajar, ella va a bajar obligatoriamente, sino que el sistema funcional a través de nervios que van desde el cerebro, médula espinal, saliendo por los orificios de la columna vertebral, hasta el sistema periférico muscular de la parte que fue bloqueada, deja de funcionar. Ahí es cuando se dice que la gente que no sabe de medicina dice que se le murió un lado. Otros dicen, esto es una trombosis, cierto. Otros dicen, esto es un derrame, cierto. Pero hay diferentes. Pero en este caso es la trombosis que estamos analizando. Es para que ustedes puedan ver la verdad que hay a la luz de la medicina y lo que es la naturaleza fisiológica del cuerpo. De manera que cuando este sistema bloquea esta parte, entonces cuando la persona se desmaya o cae. Porque hay una parte neurológica que bloqueó la parte neuromuscular, vascular y muscular. Puede haber una vasodilatación, pero no al mismo porcentaje que antes del bloqueo. Entonces se le muere medio lado. Esto se llama apoplegia hemipléjica, que es un bloqueo vertical lateral de cualquier lado del cuerpo, ya sea del derecho o del izquierdo. Esto es fácil de entender, espero que lo estén entendiendo. Entonces, ya la patología no es patología. Simplemente que el cuerpo,
para evitar una convulsión cerebral o un paro cardíaco, bloqueó una parte vertical del cuerpo a nivel neurovascular y muscular y permitir entonces que este trombo pueda ir descendiendo poco a poco, porque bajó la vasculación, nos desmayó. En otros casos, el paciente no queda desmayado por completo, sino como balbuceando. También puede sufrir ciertas contracciones inmediatas, se le pueden coger una mano, el codo, se le puede coger una parte del cuerpo, lo que le llaman la parte facial, la parálisis facial. Todo esto puede pasar. La garganta puede contraerse un poquito, el habla la puede perder. Bueno, son síntomas normales de la llamada parálisis general o trombosis. Ahora, ¿qué produjo esto? Después que les he explicado qué significa la palabra trombosis, que es el trombo, y qué pasa cuando se aloja en una de las venas del cerebro, qué produce, que gracias al sistema nervioso parasimpático nos salva la vida. Es decir, la parálisis llamada trombosis no es una enfermedad, es una defensa del mismo cuerpo autónoma que Dios, el Todopoderoso, le ha permitido al cuerpo para que pueda sobrevivir a lo que está sucediendo en el momento. ¿Me hago entender? El cuerpo que Dios ha creado es maravilloso. Hay patologías que no son patologías, realmente no son enfermedades, son defensas del cuerpo para mantenernos vivos, pero la ciencia médica la ha denominado patología o enfermedad. Pero ella sabe que es una defensa del cuerpo. Si no existiera ese sistema nervioso parasimpático, bueno, no sé cuántas personas pudieran sobrevivir a esta llamada trombosis si este sistema de defensa neurológico no se defendiera. Y así hay muchas otras llamadas enfermedades que realmente no son enfermedades, son defensas del cuerpo. Que la ciencia médica ha creado medicamentos para interrumpir lo que normalmente el cuerpo hace de manera autónoma. Y eso nos prolonga la patología. No voy a entrar en detalle, ya traen quizás en una segunda oportunidad. Pero cada detalle te lo voy a dar con los detalles reales, anatómicos y fisiológicos universitarios a nivel mundial y cómo funciona el cuerpo de manera voluntaria, que es parte de la anatomía 1 o 2, nos enseñan. De manera que volvamos a la explicación de lo que es la llamada parálisis o trombosis. A la luz de la palabra ACV y por qué está mal formulada. Entonces, si el llamado ACV, ya lo explicamos, mejor conocido como trombosis, ya sabemos qué es la trombosis, que no es una enfermedad, sino una defensa del cuerpo normal para que no haya un paro cardíaco o una convulsión cerebral que te deje loco o pierdas todos los oxígenos y te mueras. Entonces te deja hemipléjico, cuadripléjico o parapléjico. Todo salvando la vida. Dios ha provisto al cuerpo de un mecanismo natural que se salva a sí mismo ante las enfermedades de lo que comemos, bebemos, digerimos y no eliminamos. Y al no eliminar los trombos, entonces viene a alojarse en un lugar ahí donde no debe, en medio de un semáforo que le cambió de verde para rojo, por así decirlo, y ahí te quedó. Y produjo esta llamada defensa, hoy conocida como patología de trombosis. Entonces, qué extraño. Entonces la palabra está mal formulada, porque lo que crea el accidente en el cerebro no es el cerebro, es la sangre. Por lo tanto, como la sangre es que anda con estos desechos metabólicos sanguíneos en todas las venas del cuerpo, uno más que otro, obviamente va a depender de la cantidad de desechos metabólicos sanguíneos que tengamos y si la sangre está espesa o no, etcétera, etcétera. Después hablaremos de eso porque ese tema es bien interesante. Pero ya en este caso de los trombos normales, cuya función de vasodilatación suben y bajan de manera normal, cuando se alojan allí y producen estas cosas, entonces viene esa llamada trombosis o patología. Pero entonces no es el cerebro no produce accidentes. Por eso no se debe llamar ACV, porque no es el cerebro que produce un accidente
y como consecuencia la sangre es afectada. No, es la sangre que como tiene desechos metabólicos sanguíneos, cuando sube al cerebro, se aloja en una vena que da abastecimiento al cerebro y produce lo que se llama, ¿qué cosa? Trombosis. Entonces, la palabra debería ser, para estar bien formulada, es ABC. Repito, ABC y no ACD, porque es A de accidentes vasculares cerebrales. O sea, la vasculación produce un accidente en el cerebro por los desechos metabólicos sanguíneos que sube a las venas y produce un, por así decirlo, como dicen vulgarmente, un titubeo en el cerebro o una presión a nivel vascular cerebral que produce la llamada trombosis, entre otras patologías degenerativas de la misma. Entonces, señores, ya pudimos ver una vez más que hay formulaciones de palabras que no congenian, porque no es el cerebro que se accidenta, sino más bien la sangre que produce un accidente en el cerebro. Por lo tanto, debería ser accidentes vasculares cerebrales. La vasculación sucia de desechos metabólicos sanguíneos produce un accidente en el cerebro. Y como resultado, viene la llamada trombosis. Quiero ir avanzando para que el tiempo me dé. Ya no le voy a hablar más de las ejemplificaciones de lo que son las palabras, los orígenes de la misma y al mismo tiempo los resultados, los cambios que se le han hecho, que no congenian, no coinciden. Vamos a hablar en vista de este fundamento ya lógico, que me han entendido ya muy claro, como lo he expresado, con sus orígenes de palabras, sus cambios a nivel de elaboración de palabras, no congenian mucho. Entonces vamos a lo que le llamamos enfermedades que son producidas por los mismos alimentos que comemos, la cual, perdonándome los endocrinólogos que me pudieran estar escuchando, los nutricionistas que pudieran estar escuchándome también, perdonándome, pero recuerden que yo dije que vine a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y por eso les hablo con anatomía y fisiología fundamental y básica de la función a la estructura. Es decir, como dije antes, células, tejidos, órganos y sistemas, que lo confrontan dos cosas, vasculación y sistema nervioso, neurovascular. Dejando todo allí, esta plataforma bien hecha, vamos ahora entonces a materia de detalles de lo que comemos, digerimos y no eliminamos y por qué nos enfermamos aún con los mismos medicamentos. Pero esto es después de haber entendido la plataforma de lo que es la medicina. Si no les hacía esta plataforma anterior a lo que les voy a decir ahora, entonces no podríais entender muchas cosas que voy a explicar. Todavía me quedan unos buenos minutos, gracias a Dios. Miren, otra de las cosas que la medicina convencional, la llamada alopatía, ha generado que no cuadra mucho, es la forma de alimentar al ser humano. Con tu permiso. Todos han escuchado en el transcurso de la historia de sus vidas que la alimentación o la llamada nutrición comienza en la boca, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ahí es donde comenzamos a triturar los alimentos que van a bajar hacia el estómago para hacer el metabolismo digestivo y de ahí a los demás procesos de órganos como el duodeno, el intestino y por ahí María se va, los demás. Miren por qué, escuchen bien por favor, presten atención. Lo que comemos nos enferma. Por la primera base de la alimentación. Quizás hoy no me dé todo el tiempo para explicar los detalles de lo que comemos, pero lo básico en la fisiología y cómo funciona la maquinaria digestiva
Es importante que lo sepamos, para después de ahí poder ramificar las consecuencias de la desnutrición o la mala nutrición. ¿Y por qué no nos nutrimos? Y esto es algo, hermanos y amigos profesionales que me escuchan, que debería ser impartido en el mundo entero. Todo el mundo debería saber que somos los que comemos, digerimos y no eliminamos. Y que nos enfermamos por la forma y como nos han enseñado a comer, o mejor dicho, a mal comer. Aquí voy. Primera, en los antepasados, en República Dominicana, los médicos alopáticos decían, no sé si aquí o en el país donde usted se encuentre, pasa lo mismo. Ellos decían que debemos masticar 32 veces. ¿Cuántas? 32 veces. Pero ellos no explicaban el por qué debemos masticar 32 veces. Algunos de lo que yo pude escuchar en la calle, en mi experiencia, decían que para que el alimento pueda llegar lo más estructurado posible al estómago, eso es lo que yo escuchaba, y el estómago entonces pueda digerirlo con más facilidad, pueda como agarrarlo y ya que está bien estructurado, ¿verdad? Disolverlo y bueno, llevar su sustancia a los diferentes lugares que se necesiten, lo que le llamamos en nutrición macronutrientes y micronutrientes. De otra oportunidad hablaremos de eso. De manera que cuando escuché estas palabras, ya estudiando un poco de fisiología digestiva, porque quería saber por qué nos enfermamos, por qué nos desnutrimos. Entonces entendí que la razón por la cual los médicos decían en el pasado que se debe masticar 32 veces era simple. Era una explicación de un diseño que el mismo Dios ha creado a través de la naturaleza, que como les dije antes, funciona autónomamente. Escuchen bien, paren tus oídos para que podamos aprender las sencilleces anatómicas y fisiológicas mundiales que estamos explicando ahora y podamos manejarnos mejor en la forma de comer para tener mejor nutrición y menos enfermedades. Porque ya los que pasan de 20, 15, 20, 30 años, pues obviamente van a cosechar lo que han ido comiendo anteriormente sin saber que no era de buena salud. Pero no vamos a mencionar todo, sino una partecita nada más. Quizás en otra oportunidad podremos continuar. Bien. ¿Sabían que cuando el alimento entra a la boca, que es donde ustedes ya saben, porque la clase de primaria académica, la primera clase de primaria antes de el bachiller y la universidad, ahí nos enseñan un poquito de cómo funciona en una parte llamada ciencias naturales. Ahí nos explican también un poco de la comida. Dicen que la digestión comienza en la boca. Ahora, ¿por qué la digestión comienza en la boca? Muy simple. Escuchen bien lo que les voy a decir. No sé si algunos de ustedes en alguna oportunidad de su vida, con mucho apetito, se han llevado a la boca algo repentinamente por el hambre. Y cuando usted mastica, siente en las glándulas salivares como un agrio que dura de 3 a 4 segundos no más. Usted sigue masticando, pero sintió como un agrio ahí inmediato. Ese agrio, hermano, no a todo el mundo le ha sucedido, pero creo que más del 50% de los seres humanos le ha pasado eso, que al tener mucha hambre y mastican algo repentinamente, sienten ese agrio ahí. Esto es ocasional, puede ser una vez al año, una vez cada 3 años, es ocasional. De manera que es porque la naturaleza misma, de manera automática, hay unos orificios que van desde el estómago hasta las glándulas salivares. Y cuando hay mucha hambre, ya los jugos gástricos están ahí, mejor conocido como el líquido clorhídrico. Suben rápidamente a activar de manera rápida, esto es cuando hay mucha hambre, las glándulas. Y al llegar ese ácido del jugo gástrico, mejor conocido como líquido clorhídrico, al llegar así, impactan las glándulas salivares y se siente el agrio. Porque si usted pudiera escupir un poquito de el líquido clorhídrico, mejor conocido como jugo gástrico, y sale de su boca a la ropa, le quemaría la ropa. De lo ácido y fuerte que es el líquido clorhídrico, mejor conocido como jugo gástrico. Cuando sube a las glándulas salivares, las activa de tal manera que se siente el agrio de 3 a 4 segundos nomás y desaparece, y usted sigue masticando normal.
¿Qué pasa? Esta activación de las glándulas salivares, que no siempre se siente, sino a veces, porque ya nuestros organismos se van acostumbrando cada década, se van acostumbrando a nuestra forma de comer. Por eso se va a sentir en algunas ocasiones y después en su vida, y puede que usted no vuelva a sentir eso. Porque el sistema nervioso de gástrico y de comida, de función a nivel de metabólica digestiva, se va acostumbrando a su forma de comer. Y ya entonces evita tener que subir cada rato ese líquido para motivar de manera más rápida, porque ellas se motivan autónomamente desde que usted comienza a masticar. Y muchas veces desde antes, cuando hay hambre, ya la saliva comienza a salir. Y la saliva se llama glándulas salivares, cuya saliva es la enzima digestiva que usa el líquido clorhídrico para poder en el estómago metabolizar los alimentos que entran y convertirlos en otro líquido llamado quimo. De eso vamos a hablar ahora. Pero antes vamos a continuar con esto, que es importante que lo sepan. Entonces, la razón por la cual la digestión comienza en la boca es porque cuando usted comienza a masticar, la saliva, que es la enzima digestiva, comienza a salir de manera autónoma. Por esta razón es que los médicos decían que había que masticar 32 veces, pero yo en lo personal les recomiendo a lo menos para que no se canse, una, dos, y comience a contar. No. Para que no se canse, mejor mastique 24 veces. La idea es que tiene que masticar a tal punto que haya suficiente saliva en la comida que usted está triturando con los dientes en la boca. Una vez haya suficiente saliva en las comidas que usted está triturando en su boca, entonces esta comida primero bajará suavemente porque nadie se va a añugar. La gente dice que se añuga y bebe agua, es porque al no masticar lo suficiente, entonces se siente esta comida cuando baja pegada de la faringe, por así decirlo, o de la garganta. Se siente porque usted no masticó lo suficiente, no acumuló suficiente saliva. Pero cuando una persona acumula suficiente saliva, que es la enzima digestiva, entonces cuando llega al estómago, escuche bien, los jugos gástricos, no es que los jugos gástricos agarran el material que usted masticó, trituró, no importa cómo se llame, y comienza ahora como a revolverlo. No, el jugo gástrico no hace eso. El líquido clorhídrico lo que hace es que usa la sustancia que la saliva pudo metabolizar en la boca. Por eso es que la digestión comienza en la boca. Metabolizarlos. Ahora tengo que explicarle por qué la saliva metaboliza, porque si no entienden eso, entonces no podrán entender lo otro. La saliva es tan fuerte que es capaz de descomponer el alimento en la boca antes de que vaya al estómago. ¿Me explico el por qué? Sencillamente. Fíjense que cuando muchos de ustedes han terminado de comer, entonces minutos después usted comienza a limpiarse sin querer queriendo de manera personal, tal vez con la uña, si alguna vez lo hizo, o con algún palillo o un hilo dental. Y casualmente un día usted cuando se saca eso de los orificios de los dientes entre uno y otro, lo huele un poquito y ve que el olor es desagradable, como medio putrefacto. Acuérdense que la saliva tiene lo que conocemos como bacterias. Pero esta bacteria tiene el propósito dentro de la misma de descomponer el alimento. Para que esta sustancia descompuesta de tanto masticar, pero quien la descompone realmente es la saliva. Tiene el poder de descomponer, hacer la primera metabolización en la boca de descomponer. Es como si absorbiera la sustancia del alimento. De tal manera que cuando baja al estómago, lo que hace el líquido clorhídrico, mejor conocido como jugo gástrico, es a través de la saliva o de la sustancia que extrajo la saliva, entonces, metabolizar la sustancia del alimento en la saliva y gracias a la saliva, metaboliza este alimento, esta sustancia para convertirla en otro líquido que se llama líquido quimo. El líquido quimo tiene un periodo de tiempo en el estómago para metabolizar este alimento, que este periodo de tiempo a nivel profesional en la medicina
de la filosofía, de la fisiología de la digestión, según todos los endocrinólogos saben eso, dura 2 horas en el estómago, antes de pasar a duodeno. ¿Sabían eso? Y te diría, ¿cómo? Wow, por eso es, hermano, que se recomienda que se beba agua 2 horas después de la comida y media hora antes de la comida. ¿Para qué? Para evitar, escúchese bien, querido amigo, hermano y profesional que me escucha, para evitar que el agua diluya el flujo salivar, que la saliva, mientras usted te trituró la comida con sus dientes, pueda hacer posible que unida al jugo gástrico conviertan el alimento en el otro procedimiento llamado quimo, que dura 2 horas. Al intervenir el agua o el jugo, lo que sea líquido que usted se beba, va a interferir. Quiera usted o no, sea jugo, sea un jugo espeso, sea un yogur, lo que sea aguado que baje, va a diluir el flujo salivar que se ejecuta en la medida que uno va masticando el alimento. Al diluirlo, entonces el convertimiento del líquido llamado, perdón, de la digestión, gracias al líquido, a la saliva, de enzima digestiva y al líquido clorhídrico, entonces será estorbada. Y el líquido quimo será un líquido quimo impuro. Al ser impuro, no complementado, entonces esto procederá a que no haya un mejor convertimiento de sangre pura a la hora de llegar al intestino delgado. Y entonces, de un 100% de nutrición que pudiéramos absorber para aumentar nuestro sistema autónomo vegetativo o nuestra defensa o nuestro sistema inmune, bajará a un 30%. Y por eso, señores, estamos tan desnutridos, porque todos acostumbramos a comer bebiendo agua. O si no es agua, es jugo. ¿Ahora entienden? Consejo, beba agua 2 horas después de la comida y media hora antes de la misma, para evitar que el líquido sea interrumpido gracias al agua o a cualquier líquido que usted haya tomado. Avanzando el tiempo que se me está cumpliendo ya, quiero explicar de manera breve. Espero que puedan entender con esto que el principio de la nutrición comienza en la boca. Si usted no mastica bien, no insaliva bien, ya usted sabe que su sistema autónomo vegetativo, su defensa, su sistema inmune va a bajar. Y si baja, estamos expuestos a todo tipo de patología, aún a las que están en los aires, llamados virus o llámese como se llame. Mastique suficiente, mucha salida, buena digestión, buena nutrición. Ahora vamos a la partecita final. Pudiera hablarle muchas cosas más, pero el tiempo hay que redimirlo. A la partecita final de por qué hay alimentos que, aunque parezcan ser de buena salud, se pueden convertir en enfermedades o prolongar o agudizar nuestras enfermedades. Quiero mencionarles dos lo más breve posible. Una de ellas es el huevo. Respetando los endocrinólogos que me escuchan, los nutricionistas que me escuchan, pero esta es la verdad. Entiendo que el huevo es proteico, como la carne es proteica, los granos son proteicos, las semillas son proteicas y muchos otros. Estamos hablando de los más conocidos, excepto los procesados. Estas son las proteínas procesadas, que estas no se las recomiendo a nadie, pero la gente la usa. Si bien es cierto que el huevo es proteína, y muchos endocrinólogos, nutricionistas lo recomiendan hasta 4 y 5 veces a la semana. Sepa usted que esto que le llaman medicina para nutrir el cuerpo se convierte en patología de desecho metabólico sanguíneo. ¿Sabía usted eso? Que el huevo se convierte en desecho metabólico sanguíneo. Ahora mismo se lo explicaré. Una sola yema de huevo se ha descubierto que tiene 220, bueno, otros médicos dicen que son 230, pero no nos vayamos al extremo. 220 gramos de colesterol
y colesterol malo. ¿Dónde cree usted que va a ir ese colesterol? En la medida que se vaya metabolizando en tu cuerpo, es obvio que las arterias, porque las arterias son el paraíso del colesterol. Y por eso casi el 50% de los seres humanos que consumen huevos durante toda su vida finalmente termina padeciendo de hipertensión arterial o de tensión arterial, como suelen decir aquí en Colombia. ¿Te dan cuenta? Que los mismos malos hábitos de comida son los que en el futuro, si no se desechan, se convierten en desechos metabólicos sanguíneos y finalmente no se enferman de las enfermedades más conocidas como hipertensión arterial, diabetes, entre otras. Pero es lo mismo que comemos, que muchos médicos lo recomiendan a expensas de vuestra salud y sabiendo muchos de ellos que no deberían recomendar. Bien, hermano. En lo que respecta a la fisioterapia manual de la quiroplastia vertebral, que esta es la última parte que les voy a mencionar a ustedes para que cuiden su salud. Me quedan, según mi reloj, me quedan unos 12 minutos. Seré breve. Vamos a hablar de patología ósea degenerativa. Estaríamos hablando de artritis, artritis reumatoidea, reumatismo, osteopenia, osteoporosis, como también artrosis. No existe un pH en la sangre que si está 7.00 o 7.15, tal vez 7.45, haya patología degenerativa, porque las enfermedades, perdonándome los profesionales, perdonándome, yo considero que no son hereditarias. ¿Por qué? Lo que es hereditario es la mala costumbre que nos hace propensos a las mismas enfermedades de nuestros padres. Porque si mi papá comía huevo, ¿qué me va a dar a mí? ¿Me hago entender? Y finalmente voy a sufrir de la misma hipertensión anterior que sufrió mi papá. Pero si una persona nace y come adecuadamente, es muy difícil que herede las patologías de sus antepasados, porque su genealogía fisiológica a través de una buena nutrición fisiológica permitirá que los dos sistemas, el vascular y el nervioso, se equilibren y se limpien. No habrá patología. O al menos no se heredarán las mismas patologías. De esto podemos hablar más adelante, pero es una realidad, es una verdad. Finalmente, cuando el pH en la sangre está muy alto, estas gotitas fisiológicas internas de la vasculación desde la sangre, con los dos movimientos musculares que accionamos diariamente, que se llaman isotono, tono e isotono, dos movimientos musculares en los aseos diarios, van dejando caer de manera fisiológica por la sangre hasta el cartílago que divide un hueso de otro, un músculo de una articulación, van dejando caer goticas de ácido conocido como ácido úrico, pero es por la acidez en la sangre de los alimentos ácidos que comemos. Entonces, de ahí, gotica a gotica, día por día, vienen interfiriendo cuando entran a la ramificación de los ligamentos articulares, penetran directamente, afectando la membrana sinovial, luego siguen más abajo, afectando el líquido o la viscosidad del líquido sinovial y finalmente, al final, terminan afectando el cartílago. Y ahí vienen las patologías degenerativas como artritis reumatoidea, reumatismo, osteopenia y finalmente artrosis. ¿Ven cómo una cosa va afectando la otra? Hay personas que acostumbran a comer, se ponen a comer de manera vegetariana para desaparecer la artritis, vegetales, frutas. Sin embargo, escuchen bien que ya estoy finalizando, perdonen mucho bla, 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 pero esto vale la pena saberlo. Mientras una persona que tenga artritis o cualquier tipo de patología ósea degenerativa, como ya la hemos mencionado, mientras coma berenjena, mientras coma avena y mientras coma frijol rojo o habichuelas rojas, morirá con dolores articulares. Y aún más, si toma medicamentos antiinflamatorios farmacéuticos, morirá con dolores articulares. ¿Por qué? Porque tanto los alimentos que les mencioné ahora como los medicamentos alopáticos, todos son ácidos. Y ácido con ácido sabe a más ácido. A menos que usted tenga una sangre alcalina a base de alimentos alcalinos, su acidez o su ácido en la sangre seguirá subiendo. Y por lo tanto, morirá con patología o dolencia ósea articular.
¿Te dan cuenta? Los mismos alimentos que comemos, dependiendo de la patología o enfermedad que tengamos, nos llevarán con nuestros dolores a la muerte. Bueno, queridos amigos, hermanos, colegas, muchísimas gracias. Gracias por la fina gentileza de su atención dispensada. Como decimos nosotros los que creemos en Dios, hasta aquí me ayudó el Señor. Que Dios nos guarde en su divino amor. Les amo a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recordarles, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp para cualquier otra información. Gracias, doctor, por haber participado dentro de la colaboración. Estaremos en contacto también vía WhatsApp. Que pasen una buena noche, que descansen y feliz sábado. Excelente exposición, que Dios les bendiga, una linda noche, un lindo fin de semana. Bendiciones para todos desde Quito, Ecuador. Saludos, buenas noches. Que descansen y pues nos estaremos viendo. Si no se encuentran dentro del grupo de WhatsApp, les comentaba, se me pueden mandar un mensajito, ahí les voy a poner el chat a los que se alcanzaron a quedar un poquito. Mi número de WhatsApp es el 3324-590999, que lo voy a colocar aquí. Para poder agregarse a los grupos de WhatsApp y obtener los enlaces. Mañana tenemos 3 conferencias, entonces va a ser un día largo, pero muy interesante. El día de mañana iniciamos a las 15 horas con la norma 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acerca de condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Continuamos con un colega muy estimado, hemorragias masivas, con el técnico superior universitario paramédico Alejandro Escobedo a las 17 horas. Y después con identificación de riesgos de sustancias químicas peligrosas con el ingeniero Mario Alejandro del día 26 de septiembre. Estaremos mañana, igual cualquier cosa, estamos a la orden en los números de WhatsApp con mi colega Héctor García y con su servidor. Que descansen y mañana nos estamos viendo, son los mismos enlaces para cualquier cosa.